Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a explicar el cálculo del muro de contención. Para empezar este cálculo les voy a poner los datos y la siguiente descripción. Calcular un muro de contención de concreto armado para retener un desnivel de terreno de 3 metros. Primero vamos a utilizar un F'C, que es la resistencia del concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Después un Fy, que es resistencia del acero de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Posterior tenemos el peso volumétrico de la tierra, que en ese caso vamos a usar 1.600 kilogramos sobre metro cúbico. También vamos a usar el peso volumétrico del concreto de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. La B es el largo del muro de contención que vamos a analizar. En ese caso solo analizaremos lo que es un metro. Para todos los cálculos de zapata corrida, muro de contención que son así, por metro lineal, analizamos solo un metro y de ese metro pues se va duplicando, se va triplicando dependiendo de los metros que deben de ser. La C es una constante que es de 0.3333. La F también es una constante que es 0.5. La TA es la resistencia del suelo, en ese caso 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. La FS es la resistencia del acero de 2.100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La J es una constante que depende del F'C, que es 0.893. Y la K también es una constante, esta es dada en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero también depende de lo que es mi F'C, es de 13.65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El paso número 1, tengo que proponer las dimensiones del muro de contención. La única dimensión que yo les di en los datos es la dimensión del desnivel. Si podemos observar, el nivel de piso terminado en la parte superior es de 0 y el nivel de piso terminado en la parte inferior es de -3. Tenemos el desnivel de 3 metros que les comentaba. Todas las otras dimensiones son propuestas. Voy a empezar por la L. La L sería el ancho de lo que es la zapata. Ustedes ya tienen de referencia lo que es este cálculo que estoy realizando. Entonces, para un desnivel de 3 puse un ancho de la zapata de 180 centímetros. Un alto de la zapata, que lo voy a llamar H2, que se hace referencia de todos estos. D2 es igual a 20 centímetros, que es la distancia de concreto que va a tener, y el recubrimiento para las varillas es de 5 centímetros. Por lo tanto, la altura total de la zapata va a ser de 25 centímetros. La H es la distancia de ras de suelo a ras de la zapata, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser 360, nada más es cuestión de sumar. Aquí yo le estoy bajando, o sea, la zapata la estoy hundiendo en el suelo, lo que son 35 centímetros. Esos 300 centímetros son lo que es el desnivel. La H1 se da por el espesor de la pantalla. Esto que se ve, ese muro que se ve, lo vamos a llamar pantalla. Y el espesor es de 25 centímetros. Igual la D1 es la distancia de concreto que debe de tener la pantalla. El R1 es el recubrimiento entre la varilla y el concreto. Y la H1 es el total. El paso número 2 es el cálculo de empuje y momento. Y voy a hacer referencia a esta imagen que está aquí a un ladito. El empuje, ¿qué va a ser? Esta P que voy a calcular, que es la fuerza que está haciendo toda esta tierra, esos 3 metros de tierra, hacia lo que es mi muro de contención. Realmente esos 360 menos 25, 345 más o menos, que está haciendo de empuje, ¿sí? Esa fuerza puntual que se va a hacer en mi muro. Y el momento, la MA, es el giro. Acuérdense que yo les había dicho que momento es un giro, es una fuerza que te está haciendo en kilogramos por centímetro que se da en forma de giro. Entonces, que hace que toda esta tierra trate de voltear lo que es mi muro de contención. El empuje se da por la fórmula P es igual a la C multiplicado por peso volumétrico de la tierra multiplicado por la H al cuadrado multiplicado por la B entre 2.
Es muy importante que aquí los datos lo vamos a usar en metros. Entonces es 0.3333 multiplicado por 1600 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 3.6 metros, multiplicado por 3.6 metros, multiplicado por 1 metro. Entre 2, me da un total de 3.455.65. El momento se da por la fórmula P, que es el empuje, multiplicado por la H entre 3. Ahora sí voy a utilizar centímetros, porque el resultado que yo quiero obtener es kilogramos por centímetro. Entonces son 3.455.65 multiplicado por 360 centímetros entre 3. Me da 414.678 kilogramos por centímetro. El paso número 3, en el paso número 3 tenemos que realizar una tabla para obtener resultantes. Entonces, les realicé el croquis antes. Voy a explicar ese croquis antes. Lo que yo voy a hacer es dividir en 4 partes lo que es mi muro de contención. La primera parte va a ser lo que es mi pantalla. La segunda parte va a ser lo que es la zapata. La tercera parte va a ser la tierra que tengo del lado derecho. La cuarta parte va a ser la tierra que tengo del lado izquierdo. Es de suma importancia este orden y es muy importante que pongan las dimensiones correctas. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por la pantalla. El ancho de la pantalla es de 340. ¿Por qué? Me voy a regresar al croquis inicial. Porque yo tenía 3 metros de desnivel a desnivel. Tenía 35 de donde se hundía y tenía 5 que sobresale arriba de lo que es el piso. Entonces, por lo tanto, 30 más 300 más 35 más 5 da 340. Aquí lo pongo en metros, 3.40. El ancho es 25, 0.25 metros. Ahora, número 2, el ancho de lo que es mi zapata, 1.80 y lo alto es 0.25. Del número 3, elemento número 3 que es de tierra, ancho 0.775, alto 0.35. ¿De dónde obtengo este 0.775? Del 1.80 menos 0.25 entre 2 me da 0.775. Después el número 4, lo mismo, el alto de lo que es el espacio de tierra y lo ancho de lo que es el espacio de tierra. Después voy a proceder a estos números que se ven en verde. ¿Qué son esos números? Para empezar explico, este es el punto de volteo, esa PB que pongo aquí, este punto es muy importante. Es la parte más crítica, bueno, es la parte en donde mi muro está tratando de dar vuelta, ¿sí? De aquí hacia acá es donde, de la izquierda a derecha es donde está tratando de empujar la tierra y dar vuelta a mi muro, que era el momento que les explicaba en el paso anterior. Por lo tanto, tengo que sacar desde mi punto de volteo hacia el lado izquierdo lo que son los centros de los elementos. Entonces, desde el punto de volteo hasta el centro de la pantalla, ¿cuánto tengo? Pues el 1,80 entre 2, serían 90 centímetros. ¿Sí? Desde el centro desde el punto de volteo, hasta el centro de la zapata, ¿cuánto tengo? Lo mismo que la pantalla, porque ahí los centroides coinciden. Del punto de volteo al centro del 3, ¿cuánto es? 38.75. Ojo, los pongo en centímetros. Lo de arriba, si se dan cuenta, lo rojo está en metros y lo de abajo está en centímetros. ¿Qué sería los 77.5 entre 2? 38.75. Y del número 4 también, desde centro del punto de volteo hasta centro del número 4 me da 141.25. Es cuestión nada más de hacer las cuentas y tener un croquis muy bien hecho. Después ya les pongo lo que es la tabla. En la tabla va a venir el elemento, el alto, el ancho, el volumen, el peso volumétrico, la W, la X y la M. Toda esta tabla traté de simplificarla para que en base al croquis pudiéramos llenarla. Entonces, empecemos por la pantalla. La pantalla es el número 1, este número 1 que estamos viendo. ¿Cuánto es el alto de la pantalla? 3.40.
¿Cuánto es el ancho de la pantalla? 0.25. El volumen se da por la fórmula 340 multiplicado por 0.25 multiplicado por 1 metro, que es el ancho. Por eso no cuenta. Por eso me van a decir, es que metro por metro es metro cuadrado. Espérate, porque lo estamos multiplicando también por 1 metro, que es lo que es el ancho. Entonces, 340 multiplicado por 0.25 me da 0.85. Y luego, el número 2, la zapata. ¿Cuánto tiene de alto? 0.25. ¿Cuánto tiene de ancho? 1.80. 1.8 multiplicado por 0.25 me da 0.45. Número 3, tierra del lado derecho. ¿Cuánto tiene de alto? 0.35. ¿Cuánto tiene de ancho? 0.775. 0.35 multiplicado por 0.775 me da 0.27125. El cuarto y último, que es la tierra del lado izquierdo, ¿cuánto tiene de alto? 3.35. ¿Cuánto tiene de ancho? 0.775. La multiplicación de 3.35 multiplicado por 0.775 me da un total de 2.59625. Ahora, peso volumétrico. ¿De qué está hecho el elemento número 1? O sea, la pantalla. De concreto. Por lo tanto, me voy a ir a los datos para que puedan ver. Aquí tengo peso volumétrico de tierra y peso volumétrico de concreto. 2.400 y 1.600. Entonces, el de la pantalla es de 2.400. El de la zapata ¿de qué está hecha? También de concreto, 2.400. El peso volumétrico de la tierra es 1.600 y el 3 está hecho de tierra, entonces sería 1.600 y el número 4 sería 1.600 también. La W se da por qué fórmula. Los 2.400 del peso volumétrico multiplicado por el volumen. Entonces, 2.400 que multiplica 0.85 me da 2.040 kilogramos. Prosigo con el de abajo, 2.400 que multiplica 0.45 me da 1.080. Ahora, 0.27125 multiplicado por 1.600 me da 434. 2.59625 multiplicado por 1.600 me da 4.154. Ahora, ¿qué dice WT? WT es la sumatoria de estos que puse yo, que seleccioné yo, ¿sí? Es la sumatoria de todas las Ws, por eso es la W total. Entonces, la sumatoria de 2040 más 1080 más 434 más 4154 me da 7.708 y son kilogramos, ¿sí? Aquí arriba tengo las unidades. La X, ¿qué es la X? Es el centroide que les comenté que está en verde. Entonces, de la pantalla del número 1, ¿cuál es el centroide? 90 centímetros. Escribo 90. De la zapata, ¿cuál es el centroide? Los mismos 90. De la tierra del lado derecho, o sea, de la del número 3, ¿cuál es el centroide? 38.75. Y la última, de la tierra del lado izquierdo, ¿cuál es el centroide? 141.25. El momento se da por la fórmula de la W multiplicada por la X. Entonces, la primera es 2040 multiplicado por 90, me da 183.600. La segunda se da por la fórmula 1080 multiplicado por 90 me da 97.200. La tercera se da por la fórmula 434 que multiplica 38.75 me da un total de 16.817.5. Y la última se da por la fórmula 4.154 que multiplica 141.25 me da 586.000
752.5. El momento resultante se da por la fórmula de la suma de todos los momentos. Entonces sería 183.600 más 97.200 más 16.817.5 más 586.752.5 son 884.370. Eso se da por kilogramos por centímetro. Terminada la tabla, lo único que yo realmente necesitaba, y por eso hice la tabla, son estos resultados de WT y MR. ¿Para qué? Para poder obtener el centroide, o sea, el centroide de todo el elemento que estamos analizando. El centroide se da por la fórmula X es igual a MR, 884.370, menos la MA se dio en este paso anterior, que es 414.678 menos 414.678 entre lo que es la WT. La WT es de 7.708. Entonces, 884.370 menos 414.678 entre 7.708 me da un total de 60.94. 60.94. Estoy hablando de centímetros. Entonces, traté de hacer esta tabla de esta manera para que fuera más sencillo llenarla y fuera más rápido obtener lo que es el resultado final que necesitamos, que es la X. Paso número 4. Factor de seguridad al volteo. Ya empiezo con las pruebas a mi muro, ¿sí? La primera prueba es que el muro no se vaya a voltear, ¿sí? Entonces, el factor de seguridad al volteo se da por la fórmula MR entre MA y ese número tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces, la MR es 884.370 entre 414.678, que es igual a 2.13. Por lo tanto, si pasa, mi muro no se va a voltear. El paso número 5 es la revisión de la resistencia del suelo. Aquí es muy importante porque depende de la TA, ¿sí? De la resistencia de mi suelo, si el muro está muy grandote y se va a hundir, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se da por las siguientes fórmulas. E es igual a L entre 2 menos X. Entonces sería 180 entre 2 menos 60.94 es igual a 29.06. Y otra fórmula sería L entre 6, los 180 entre 6, que me da 30. Ese L entre 6 tiene que ser mayor o igual a la fórmula anterior, que me dio de resultado 29.06. Por lo tanto, este primer paso sí aprueba. El segundo paso, que ya empiezo a hablar de la resistencia, tengo dos fórmulas. Lo único que cambia entre las dos fórmulas es el más y el menos. La fórmula se da por lo siguiente. T1 es igual a la WT entre la L multiplicado por la B, que multiplica, abro paréntesis, 1 más 6 por E entre L. Cierro paréntesis. Eso, la única diferencia entre una y la otra es que una es más y la otra es menos. Entonces, la T1 es 1 más 6E y la otra es 1 menos 6E. Entonces, la primera me da 0.84 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la segunda me da 0.013 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque hay un extremo de la zapata cerca del punto del volteo. Hay un extremo de la zapata. Siempre que estoy cerca del punto de volteo, me voy a regresar a esta imagen. Cuando estoy cerca del punto de volteo, es mayor lo que mi muro tiene que soportar. Cuando estoy lejos, que sería el otro extremo de este lado izquierdo, ahí prácticamente es menos lo que mi muro tiene que aguantar. Entonces,
prácticamente se va dando de 0 a un número máximo, ¿sí? Entonces, aquí la T1 me da 0.84 y la T2 siempre tiene que llegar a cerca de 0.0 algo. Esos dos números yo los tengo que comparar con la TA, porque la TA es la resistencia del suelo y es lo que tiene que resistir. Entonces, mi TA es de 1 y el esfuerzo que se le va a hacer es de 0.84. Entonces, por lo tanto, está bien. El esfuerzo siempre tiene que ser menor, o sea, la T1 tiene que ser menor a la TA, que es mi resistencia al suelo. Entonces, en este paso, sí pasa. Paso número 6, revisión de deslizamiento. Ahí es en dado caso que el muro pueda llegar a deslizarse en lo que es la horizontal. En ese caso es en caso de que este muro pudiera llegar a tener movimiento así de esta manera, ¿sí? O sea, hacia los lados. Entonces, la fórmula se da por F.S.D es igual a la WT multiplicado por la F entre la P. Entonces sería 7.708 multiplicado por 0.5 entre 3.455.65. Eso me da un total de 1.11. Se supone que el 1.11 debería de ser mayor o igual a 1.5. Por lo tanto, con este paso, mi muro de contención no cumple y sí tendría deslizamientos. Pero ojo con la nota que le pongo abajo. Nota, se considera aceptable el deslizamiento ya que el muro se propuso enterrado dentro del terreno natural. Me voy a lo que es mi croquis. Estos 35 centímetros que le pusimos de tierra arriba hacen con que mi muro se contenga y no tenga movimientos laterales. Si algún alumno al momento de empezar en el paso número 1 propone que la zapata esté a ras de lo que es mi terreno natural, ahí sí puede haber deslizamiento. Aquí en este caso hicimos la propuesta de esta tierra arriba y por lo tanto no hay deslizamiento. Aunque no cumpla este paso, nosotros ponemos la nota de que sí se considera aceptable porque el muro va enterrado. Paso número 7. Ya ahora sí empiezo con el cálculo de la pantalla. Para el cálculo de la pantalla les voy a poner otros datos del lado izquierdo. Bueno, son complementos de datos en donde viene el F'C de 200, que es la resistencia del concreto, la Fy, que es resistencia del acero en 4200, la H1, que era lo que les comentaba, aquí en este dibujito se ve mejor. La H1 es el espesor total de la pantalla. La D1 se da por de donde tengo las varillas hacia el lado derecho y la R1 es el recubrimiento que voy a tener de las varillas hasta la tierra. La FS, que es 2100, que estamos hablando de la resistencia del acero. La J, que es 0.893, es una constante y depende de la F'C. La K, que es 13.65, que depende del F'C también. La B, que es lo que yo les comentaba, de lo ancho de mi pantalla, de lo que estamos analizando. Analizamos siempre lo que es 1 metro. Y las varillas que voy a utilizar. Varilla SF, para el acero a flexión utilizo el número 5. Y para el acero a temperatura utilizo el número 3. Esas realmente dependen de criterio. O sea, tú puedes aumentar, si sabes que me dieron muchas varillas, aumento el área de acero de la varilla. O sea, en vez del número 5 pongo del número 8. Y esta, por ejemplo, en vez del número 3 pongo del número 4. Nada más es cuestión de tener una tabla de varillas y obtener cuánto es el área de la varilla. Entonces empiezo ya con el paso número 1, revisión, bueno, paso 7.1, revisión del espesor. Voy primero a revisar que si el espesor que yo había propuesto es el que me puede aguantar. Se da por la fórmula D es igual a la raíz de M entre K por B. Entonces, sería raíz de 414.678 entre 13.65 por 100. Me da un total de 17.43 centímetros. Aquí es importante, me da 17.43 y yo tenía 20. Por lo tanto,
yo estoy súper bien, o sea, realmente lo tengo hasta un poquito sobradito, pero siempre, como les dije, la D se redondea a múltiplos de 5 para arriba, entonces está correcto. Entonces yo continúo con la D igual a 20. ¿Qué hacemos si en ese caso me salen la D igual a 5, igual a 7? Continúo con los 20 porque eso es lo que yo analicé. Ahora, ¿qué pasa si me da 22? Ahí sí tengo problema, tengo que regresar al paso número 1 y volver a hacer el análisis con la D de 25 centímetros. Revisión del cortante, el 7.2. Entonces, aquí voy a revisar que el muro no se parta, vaya, que el concreto sí me aguante a los esfuerzos cortantes. Entonces, B actuante es igual a la P, que es el empuje, entre la B por la D. Entonces son 3.455.65 entre 100 por 20. Me da 1.73 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La V admisible, así como la viga y la losa, es por la fórmula 0.53 raíz cuadrada de F'C, me da 7.49. Entonces, a este muro yo le estoy aplicando un esfuerzo, ¿sí? Le estoy aplicando un esfuerzo de 1.73 y el muro me resiste un esfuerzo de 7.49. Por lo tanto, estamos muy bien si aguanta. Continúo con el paso 7.3, que ya sería definir el acero de refuerzo que voy a tener en mi pantalla. El acero de refuerzo se da por la fórmula. Bueno, tengo dos aceros de refuerzo, el ASF y el AST. El ASF se da por la fórmula MA entre FS por J por D1. En ese caso me dio un resultado de 11.05 centímetros cuadrados. Los números de las varillas, ¿cómo lo voy a obtener? El ASF, el resultado del paso anterior, entre el área de acero que yo estoy proponiendo. Sería 11.05 entre 1.99. Me da 5.55, por lo tanto son 6 varillas. ¿A cada cuánto? ¿A cada cuánto? En ese caso, el a cada cuánto es B entre el número de varillas, o sea, 100 entre el número 6. Por lo tanto, estas varillas que se ven, los puntitos aquí en este croquis, estos puntitos que se ven van a ser esas varillas a flexión. Y el acero a temperatura es esta varilla que va parada, ¿sí? Entonces, el acero a temperatura se da por la fórmula 0.002 multiplicado por B multiplicado por la D1. Me da 4 centímetros cuadrados. El número de varillas, lo mismo que el paso anterior, es el AST, el resultado que me dio anterior, entre el área de acero que yo escogí para eso, que en este caso es la del número 3. Sería 4 entre 0.71, me da 5.63, por lo tanto 6 varillas. ¿A cada cuánto? A cada cuánto aquí cambia, es la altura de la pantalla entre el número de varillas. A cada 56.67. Después, ya cambio de paso, voy al paso número 8, que es el cálculo de la zapata. En el cálculo de la zapata, lo único que cambian de los datos es que el acero a flexión es del número 4 y es 1.27 y el acero a temperatura es del número 3, que es 0.71. Aquí hice un croquis un poco más complejo y voy a empezar a explicarlo. ¿Se acuerdan que les comentaba que cerca del punto de volteo el esfuerzo es mayor? Aquí es como la gráfica de ese esfuerzo. Entonces, la T1 es cerca del punto de volteo, la T2 es lejos del punto de volteo, ¿sí? Aquí se alcanza a apreciar muy bien esa gráfica. Ahora, para la revisión del espesor de mi zapata, yo tengo que obtener este esfuerzo intermedio entre la T1 y la T2, que se llamará T3. Para eso necesito obtener la distancia de lo que es ras de mi zapata a ras de mi columna y lo que le sobra, que le llamo A y C. Es muy fácil porque esto era el ancho que yo tenía de cantidad de tierra en la parte de arriba, que era 77.5, y aquí solo le sumo los 25 que tengo yo en la parte de arriba, entonces son 102.5. Esto se necesita para poder obtener lo que es la reacción
en ese pedazo, el área de ese pedazo y la distancia X, para poder saber si el espesor es adecuado o no. Entonces, la T3, ¿cómo la voy a obtener? Por la fórmula T1 multiplicado por la A entre la L. Entonces, 0.84 por 1.25, perdón, entre 1.80. Me da un total de 0.48. Aquí es importantísimo que se den cuenta de algo. Obviamente, este resultado de la T3 tiene que estar entre 0.013 y 0.84. Si aquí les da un resultado de 1.5, no puede ser. Algo están haciendo mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar entre la T1 y la T3, entre 0.013 y 0.84. Después de eso procedo a saber el área, cuánto es el área que está afectando en ese pedazo, que se da por la fórmula A es igual, es la fórmula de un trapecio, creo, si no me engaño. Entonces se da por T1, base mayor más base mayor menor por altura entre 2. T1 más T3 multiplicado por la C entre 2. 0.84 más 0.48 por 77.5 entre 2. Me da 51.15 centímetros cuadrados. La resultante se da por la fórmula A que multiplica la B. Entonces 51.15, que es el resultado anterior, multiplicado por 100, 5.115 kilogramos están afectando aquí en este pedazo. Ahora, la X, que es el centroide de ese pedazo, se da por la fórmula C, que multiplica 2T1 más T3 entre 3, abre paréntesis, T1 más T3. Entonces, el resultado de este centroide me da 42.27. Este número también tiene que ser menor de 77.5. ¿Por qué? Porque tiene que estar en este pedazo. O sea, no puedo decir que es 1 metro y voy a pasarme para el lado derecho. La MF es igual, ahora sí ya hablo del momento, ¿sí? El momento que se genera aquí es igual a la RV multiplicado por la X. Son los 5.155 multiplicado por los 42.27. Me da un total de 216.211.05. Después de todo este procedimiento, lo único que quería saber yo era cuál era el momento. Ya procedo a obtener lo que es la D. La D es igual a la raíz cuadrada de la MF entre la K por B. Y la D en ese caso me da un total de 12.59 centímetros. Como en el paso de la pantalla, tenemos que comparar esos 12.59 con lo que yo había propuesto. Yo había propuesto 20, por lo tanto, continúo con 20, está correcto. De nuevo vuelvo a repetir, si esa D me diera 25, tengo que regresarme al paso número 1, modificar lo que son las dimensiones y empezar el cálculo de nuevo. Paso número 8.3, revisión del cortante. Voy a revisar el cortante, se da prácticamente igual al de la pantalla, V actuante es igual a la RV, ahora lo único que sí es que es esta reacción que vamos a tomar, a la RV entre la B por la de 2. 5.115 entre 100 por 20 da 2.55. También lo voy a comparar con la misma V admisible, que es 0.53 raíz cuadrada de F'C, que son 7.5. Entonces, yo le estoy aplicando a esta zapata una carga de 2.55 kilogramos sobre centímetro cuadrado y esta zapata está soportando 7.5. Por lo tanto, sí pasa. Después continúo con el acero de refuerzo. El acero de refuerzo, como en la pantalla tengo dos aceros de refuerzo, ASF y AST. El ASF se da por la fórmula MF entre FS multiplicado por J multiplicado por la D2. Me da un total de 5.76 centímetros cuadrados. El número de varillas es el mismo ASF del paso anterior, pero ahora entre varilla del número 4. Por lo tanto, me da 4.53, que es igual a 5 varillas.
¿A cada cuánto? A cada cuánto le voy a poner ancho de la zapata entre el número de varillas. Sería 180 entre 5, que es igual a 36 centímetros. ¿Cuál es el acero a temperatura? El acero a temperatura va a ser igual a 0.002 multiplicado por B multiplicado por la de 1. Eso me da 4 centímetros cuadrados. El número de varillas se da por AST entre el área del número 3, que me dan 5.63 y son 6 varillas. ¿A cada cuánto? Va a ser la B entre el número de varillas. Con eso concluye y voy al paso número 5, croquis final. Tengo que poner todas las dimensiones, los números de varillas. Más o menos lo quise graficar a mano muy rápido para que tuvieran los resultados. Y ahora viene lo bueno. La tarea que ustedes me van a realizar va a ser calcular un muro de contención de concreto armado para retener un desnivel de terreno de 2.50 metros. Aquí les pongo los datos del lado izquierdo y del lado derecho les propuse lo que son las dimensiones. Por favor, hacerlo tal cual, los pasos que les di anteriormente. Utilizar los mismos números de varilla o lo dejo abierto, pueden llegar a cambiarlo. Gracias y espero les haya servido.